Buenas tardes. Agradezco esta invitación por parte de ACESE. Creo que es importante este tipo de actividades porque constituyen una implicación o una invitación a una implicación por parte de los ciudadanos en materias que, por una parte, son sumamente complejas, pero por otro lado, inexplicablemente, cargan sobre ellos cuando menos se espera, ¿no?, en periodos de crisis como este. A ver, me voy a permitir, porque he oído todo tipo de cuestiones técnicas y tal, que son precisas, pero me voy a permitir un momento bromear sobre este tema para que se entienda definitivamente. Imaginen que viven aquí en Madrid y suelen comprar pan. Cuando pasan 15 años que están comprando pan en la misma panadería, un día llega el panadero a casa y os dice: oye, me debes 15.000 euros. ¿Perdona? Sí, es que, mira, llevas comprando pan en la panadería 20 años y, bueno, yo no tenía bien cubierto el coste del pan, ¿sabes? Había un tema con la levadura, la harina, bueno. Oye, que mira, que me debes 15.000 euros. No te debo nada porque yo te he pagado el pan. No, sí, mira, esto es un tema. Hay un déficit de cobertura en la fabricación del pan. Hay una normativa que aprueba este déficit y me debes esta cantidad de dinero. Bien, esto, para cualquiera que tenga una pequeña formación jurídica, es de fácil solución. Pero hace falta saber un poquito de derecho. ¿Por qué no hay que pagar una vez que uno ya ha pagado? ¿Qué efecto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es un tema mágico? ¿Es una costumbre? ¿Hay alguna regulación que establezca esto? Sí la hay. Es una regulación que existe. Se llama precio. ¿Qué es el precio de algo? ¿Qué significa que uno paga un precio de unos zapatos, de una comida, de la luz que consume? Que el precio libera, es liberatorio. Por ejemplo, en una sociedad feudal, pongamos en el siglo IX o X, o sea, me estoy yendo a la alta Edad Media, el precio no es liberatorio. Perdonen que haga esta digresión, pero les aseguro que vamos a llegar a un punto interesante. El siervo no podía pagar un precio por abandonar la parcela en la que tenía que trabajar. No existía precio liberatorio. El vasallo no podía ir al señor feudal y decirle: oye, pago un precio y me voy. Esto no era posible. Y esto se parece algo al tema este del recibo de la luz. Es decir, uno se pasa años pagando unos recibos y resulta que es verdad que colectivamente España debe, no sé, 10.000, 20.000. Es un tema que me permiten, habrá que calcular también, porque como no sabemos realmente. Bueno, hay que calcular cuánto se debe. ¿Es aceptable esto desde el punto de vista del ciudadano? Bueno, parece que no. ¿Cómo se puede llegar a una paradoja tan interesante en el mundo del derecho? Yo soy administrativista, es decir, antes de ser magistrado fui profesor titular de Derecho Administrativo y en el ámbito del Derecho Administrativo estos enjambres normativos son algo usual. Ahora, aquí hay una particularidad que tiene que ver con esto de la liberación por el pago del precio, y es que consiste en que los ciudadanos se pueden pasar muchos años pagando un servicio y, sin embargo, deben dinero. El Código Civil se preocupa un poco de esta materia. Es decir, ¿qué sucede si, por ejemplo, el arrendatario quiere pagarle al arrendador la totalidad de la renta y el arrendador se niega? Uno debe una renta de 100 euros mensuales y el arrendador solamente cobra 60. ¿Puede hacer algo el arrendatario? Es interesante saber esto, porque si yo le quiero pagar al arrendador
y él se niega a cobrarme, después, pasado el tiempo, pasado 10 años o 5 años, pongámonos en el límite de los contratos de arrendamiento, puede decir, oye, que me debes, que no me pagaste todo. Oye, pero yo te quise pagar, ya, pues yo qué sé, me da igual. Me debes esta cantidad de dinero. Para evitar este tipo de cosas, el derecho también inventa instituciones. Si no las tuvieran, no lo podríamos resolver. Ya sé que son cuestiones muy básicas, pero las tiene resueltas. Se llama la consignación. Es decir, que si yo quiero pagar y el acreedor se niega a que cobre, yo consigno en el juzgado. Pero ¿los ciudadanos pueden consignar esto? ¿Puede coger el consumidor, ir a un juzgado, oye, voy a consignar porque es que yo no quiero deber más? No podrían, porque no se sabe qué se debe. ¿Quién determina lo que se debe? Este es otro principio jurídico interesante. Todos sabemos, ya sé que estoy ante un público que no tienen por qué ser ni mucho menos juristas. Yo espero que haya pocos, porque será más afortunado para ustedes no tener la cabeza llena de normas y de paradojas de este tipo, ¿no? Por eso hago esta digresión básica, ¿no? Es decir, ¿quién establece las relaciones jurídicas? Es decir, porque hemos quedado en que no se sabe lo que hay que pagar y un buen día el Estado, a través de unas corporaciones, puede decir a los ciudadanos que tienen que pagar un dinero. La unilateralidad en el establecimiento de la prestación es algo no querido por el sistema jurídico. Esto no lo quiere el derecho. Es decir, no puede quedar el contenido de una obligación al arbitrio, a la arbitrariedad de una de las partes. Y digo arbitrariedad porque sería lo que esa parte quisiera. Hay una excepción a esto. Es importante tenerla en cuenta. Cuando la materia es de servicio público. Es decir, en el ámbito de los servicios públicos, en Europa, a partir de un autor fundamentalmente, por lo que hace referencia a mi cultura jurídica, que se llama Léon Duguay, se establecen ámbitos donde la exorbitancia del Estado y del servicio público cobra sentido y dice, no, el precio lo establezco yo. No, yo sé lo que hay que hacer, yo me encargo de todo esto y usted pagará un precio reglamentario que será el que yo establezca. Incluso, en ese sentido, la teoría del servicio público se tiene que sustentar en todo momento en que ese precio tiene sentido, tiene viabilidad, proporcionalidad económica y un marco, que es el marco en el que siempre se tienen que mover las instituciones, que es al que yo llamo, y la doctrina en general llama, legitimidad. Es decir, no cabe imponer precios, por ejemplo, en el ámbito del consumo eléctrico, precios absurdos a los que no puedan llegar todos los ciudadanos, porque estamos hablando de un ámbito donde todo el mundo, en principio, necesita luz. Hace falta consumo eléctrico. Y este ámbito es de servicio público. Y si es un ámbito de servicio público, ¿quién tiene que regularlo? ¿Quién tiene la responsabilidad regulatoria? Básicamente, creo que conviene recordar que estamos hablando del núcleo duro del sector económico español. Este núcleo duro ha iniciado desde los años 90 un camino que yo llamo el largo camino de España hacia Europa. España se marchó de Europa. Después de la Guerra Civil, España abandona en parte ese camino que nos debe conducir a no ser todo aquello, como decía Albert Camus, que sucede al sur de los Pirineos. Y todo aquello que sucede al sur de los Pirineos, Albert Camus decía que no era Europa. España tuvo que recuperar el camino hacia Europa. Europa impuso, así lo ha impuesto a todos los Estados europeos, para formar parte de un club económico, unas determinadas normas en materia de déficit público. ¿Han oído ustedes hablar aquí del déficit público? El déficit público es importante que esté equilibrado en el ámbito europeo porque va a marcar en gran medida las políticas de riesgo económico, las políticas financieras y la posición de los países en Europa. No tiene sentido que un país tenga una tasa de déficit público muy diferente a otro, porque está soportando entonces Europa una carga económica indirecta en relación con ese país. Esto tiene sus matices. En algún momento también he tenido ocasión de recordar
como por ejemplo Italia tiene aproximadamente 20 y pico puntos más de déficit público que España y, sin embargo, paga por la deuda soberana exactamente lo mismo que España, tiene la misma prima de riesgo. Y uno se pregunta, ¿pero no es tan importante lo del déficit? ¿Por qué Italia, debiendo más, paga lo mismo por lo que pide? Por una cosa que se llama valor reputacional. La reputación de Italia es mejor que la de España. Por tanto, aunque deba más, se le presta al mismo precio. Todo esto que estamos oyendo aquí tiene que ver con la reputación de un país. Un país que organiza este circo, y no, de verdad, no voy a entrar, ya lo han explicado perfectamente, un país que organiza este circo no puede tener reputación. Primero uno se tiene que preguntar, ¿pero y por qué? Segundo, uno se tiene que preguntar, ¿para qué? Esto del para qué es más importante que el por qué. Y finalmente uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible? Bueno, ¿por qué? El por qué tiene que ver con que efectivamente los gobiernos de Felipe González pusieron en marcha la liberalización de este sector. Se fue por cuartas partes, por tramos de 25%, y el último tramo, casualidades de la política, lo culmina un político que se llama José María Aznar, al frente de un gobierno en el que estaba el Partido Popular. Tómense esto como una casualidad. Me llegó en el último tramo. El último tramo, lo interesante que tiene, es que coloca al frente de todas y cada una de estas empresas a determinadas personas que, también, a mera casualidad, estaban especialmente allegadas a la personalidad de este político. No, obviamente no tengo nada que... en el nivel comparativo entre los gobiernos de González y los gobiernos de Aznar, no tengo nada claro cómo habría que hacer un óptimo, puesto que en los gobiernos de González pasaron otras cosas. Pero es verdad que en este sector hubo una cierta inclinación a poner al frente de las grandes empresas, porque estamos hablando del core, del núcleo fundamental del país. Sector energético, sector de las telecomunicaciones, Telefónica, Tabacalera, no sé si recuerdan, Argentaria, es el núcleo fundamental, estratégico, económico del país. Bien, en este último cuarto de lo que se vino a llamar capitalismo popular, se culminó la liberalización. Os han explicado cómo la liberalización efectiva en este ámbito hace referencia a la generación de la energía. Curiosamente, cuando se habla posteriormente del transporte y la distribución, ahí no es exactamente que no haya liberalización, sino que hay una intervención a través de la corporación que de hecho elimina la liberalización. Este es el por qué se llega a una situación así. El por qué en el sentido del sustrato, es decir, del marco en el que de pronto ya no estamos aparentemente ante un servicio público, sino ante un ámbito en el que pasamos de ser usuarios del servicio público a ser consumidores del servicio público. Se dan cuenta que esto es como la magia. Esto parece magia. De hecho, yo de verdad, sinceramente, creo que el derecho en gran medida sigue siendo algo medio taumatúrgico. Porque es mentira. Esto sigue siendo un servicio público. Desde el punto de vista de lo que es mi formación, porque salgan 4 leyes y no le llamen servicio público, yo no voy a acabar pensando que no lo es. ¿Por qué es un servicio público? Porque es esencial para la comunidad. Porque desde todos los criterios fundamentales que se establecieron en la tesis del servicio público, tesis que se sigue manteniendo, por ejemplo, en Francia. En Francia, el ámbito del derecho administrativo no es como aquí. El ámbito del derecho administrativo aquí, por motivos que ahora yo no puedo explicar, pero que tienen que ver con todo este barullo, aquí es derecho administrativo el acto administrativo que está sujeto estatutariamente a lo que diga el derecho administrativo. ¿Lo han oído esto? Es derecho administrativo, por tanto, lo que diga el derecho administrativo porque está sujeto a la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, todo acto de la administración pública que está sujeto a esa jurisdicción se convierte en derecho administrativo. Esto no tiene sentido porque es totalmente arbitrario. Es una traducción, mala traducción de la teoría del derecho administrativo que en su momento hizo Eduardo García de Enterría y aquí pasó como si nada en el último
en el último tramo del franquismo, en un esfuerzo importante por generar principio de legalidad en el ámbito jurídico español. Bueno, esto es aceptable, se genera una doctrina según la cual todos los actos de la administración pública que están sujetos a la jurisdicción contenciosa administrativa son derecho administrativo. Y se olvida algo muy importante, pues que no es así, que será derecho administrativo lo que tenga que depender de normas muy especiales cuando estemos ante un servicio público y que la conceptualización del servicio público no va a depender de lo que usted ponga en la norma. Aquellos servicios que sean esenciales para la comunidad son servicio público. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué todo esto tiene importancia, lo que estoy diciendo ahora, o realmente es algo que no es muy relevante? Yo entiendo que sí. Ahora venimos al para qué. La liberalización del sector energético puede tener un sentido económico válido. Fundamentalmente se hizo por motivos de déficit público, para poder llegar a Europa en un canon de déficit que nos pudiera acercar allí. Pero no puede implicar nunca, por ejemplo, que se le prive a alguien del servicio. Así de claro, la luz no se puede cortar, habrá que ver. No puedes privar a alguien puedes dejar a una señora de 30 años con 2 niños, uno de 4 años y otro de 2, sin luz a 0 grados, no la puedes cortar. No puedes cortar, es que no paga, no, es un servicio público. Si no paga, vamos viendo qué hacemos, si la embargamos, si no, eso ya viene en un segundo momento, pero no puedes cortar la luz. Esta es una consecuencia de la doctrina del servicio público. Sé perfectamente que si estuviera aquí alguien de una corporación, diría, hostia, ya está el Elpidio contando unas historias tremendas, ¿no? Ahora dice que no se puede cortar la luz si no se paga. Lo voy a repetir, es un servicio público. No puede cambiar la categorización de servicio público porque tengamos que acercarnos a Europa por motivos de déficit y no sé qué historias más. Y por tanto, los mecanismos para llevar a cabo el cobro los tendrá usted que determinar de otra manera. Esto pasa en el ámbito sanitario y la gente no se escandaliza tanto. Si una persona se está medio muriendo, ya sé perfectamente que el otro día hubo un hecho lamentable de un niño que falleció, pues porque no sé qué pasó con las ambulancias y tal. Pero vamos a ver, esto fue una barbaridad y posiblemente dé lugar a un procedimiento penal por un posible delito de homicidio, de omisión de socorro. Pero bueno, en términos generales todo el mundo sabe que si alguien se acerca a un hospital y se encuentra gravemente enfermo hay que atenderle. Lo del pago, eso vendrá después. Pues este es el ámbito del servicio público. ¿Cómo es posible que esta noción de servicio público estuviera bien ganada a principios del siglo XX y ahora la hemos perdido? Esto tendría que darnos lugar a pensar. Y este es el cómo es posible. ¿Cómo es posible que los ciudadanos y las ciudadanas no se hayan enterado de un tema como este? ¿Cómo es posible que aquí se haya ido acumulando una deuda? Vamos a imaginar que está bien montada. Es que me da igual lo del cálculo, respeto muchísimo lo del cálculo, pero es que me da igual cómo está el cálculo. ¿Cómo se puede llegar a una deuda de 35, 30.000, 20.000 millones de euros? ¿Y cómo puede ser posible, además, que alguien que está al frente de una corporación diga o insinúe que haya un tercer rescate en España que yo quiero cobrar lo mío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se puede llegar a una situación así? Para llegar a una situación así es evidente que la ciudadanía tiene que haberse desmovilizado, tiene que haberse ausentado de sus intereses, porque si uno está pendiente de sus intereses, a esto es difícil llegar. Es evidente que los mediadores, los distintos actores sociales, no han actuado con la debida eficacia. Y esto ya no es solamente un tema de la ciudadanía, posiblemente también hay más actores sociales a todos los niveles, no quiero mencionar. Sabemos que aparte de los ciudadanos y el Estado, hay más actores sociales. Pues puede que no hayan cumplido debidamente con su responsabilidad, con su capacidad de difusión, con su obligación de generar eficacia en la protección de los intereses ciudadanos. Y ahora viene el tema de si está bien calculado o no. Vamos a hablar de eso. Pero todo lo que acabo de decir vale estando bien calculado. No me bajo ni un centímetro de este discurso.
Esto es intolerable a lo que se ha llegado. Ahora, vamos a ver el tema del cálculo. Cuando uno tiene que calcular una deuda, lo tiene que calcular con criterios y bases de objetividad. Esto es una cosa general en el derecho y es fundamental también en el ámbito del derecho administrativo. En el ámbito del derecho en general, si alguien va a cobrarle una percepción a otra persona, un precio, un canon, cualquier tipo de percepción económica, tiene que estar documentado, tiene que tener unas bases objetivas, tiene que partir de unos criterios perfectamente establecidos. Si es una indemnización, hay que calcular los criterios indemnizatorios, cuáles son los baremos, de dónde sale esa cantidad final de 12.435 euros con 15 céntimos. Hay que fundamentarlo. No cabe la posibilidad, por ejemplo, en un accidente de tráfico, que llegue el damnificado, una persona a la que pueden haber atropellado y se halla tetrapléjica en una silla de ruedas y diga, dame más o menos 300.000. No. El derecho no funciona así. ¿Por qué? Porque el derecho no quiere que haya arbitrariedad. Vuelvo a repetir, es decir, la concreción de una deuda no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Si queda al arbitrio de una de las partes, no estamos en el derecho, estamos en otra cosa. Estaríamos en una especie de sistema jurídico autoritario o jurídico totalitario, según el número de personas a las que afectase, que implicaría que la declaración de uno se impone para los otros. Esto vale también para el ámbito del derecho administrativo. Hay varios mecanismos que tiene el derecho administrativo para que esto no suceda. Uno se llama presupuesto de hecho. La Administración, en el precio regulado, esto sería un ámbito de precio regulado, tendría que ser un ámbito de concesión administrativa, pero como no es propiamente servicio público, porque la norma rompió el criterio, sería un ámbito de precio regulado. Podría también no ser un ámbito de concesión administrativa porque cabe la posibilidad de que la gestión de los servicios públicos no se lleve solamente por el mecanismo de la concesión. Pero bueno, al margen de todo esto, la Administración tiene que establecer presupuestos de hecho para poder actuar, para poder establecer un precio, por ejemplo, el precio de la energía. Tiene que partir de algo, no puede hacerlo porque sí. Ese criterio sería antieconómico y hemos quedado en que hemos liberalizado. Pero también antes, cuando era servicio público, hemos quedado que tiene que haber una legitimidad en la imposición del precio. Y no puede haber legitimidad si no se parte de unos mínimos criterios de sometimiento a datos objetivos. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa sencillamente que el precio lo imponen un conjunto de entidades que forman un bloque, que eran las mismas. Esto es una cosa curiosa del IBEX. El IBEX es como la Inmaculada respecto de la democracia, no está tocado. Salvo dos empresas, todo lo que hay en el IBEX es del franquismo. Es curioso, porque bueno, poca capacidad de creación de empresas ha generado en el proceso democrático. Puede ser que en España la democracia no incentive el criterio empresarial. Sería deseable que la democracia pusiera en marcha protocolos, formación y educación, pues para que la gente quiera crear empresas y pueda estar en el IBEX. Aquí lo fundamental, lo que hay que aclarar, es que no puede uno aceptar un precio que parte de costes y de baremos y de criterios, me da igual cuáles sean, de qué tipo sean a nivel técnico, que lo establezca una especie de pool, de holding, de entramado de empresas que actúan bajo criterios que habría que analizar muy detenidamente. Habría que analizar cómo funciona el principio de competencia, habría que analizar cuál es su posición de mercado, habría que analizar, en definitiva, qué posición real dentro de una sociedad de mercado tienen estas empresas. Si el precio se establece de la manera en que se ha hecho, es que hace saltar cualquier criterio jurídico y de sentido común. Es inaceptable algo así. Por tanto, son precios de carácter autoritario. Se imponen a la generalidad de la población y en este ámbito tan restringido se produce un cierto sesgo de totalitarismo a nivel de imposición de precios de consumo y al nivel de imposición de una posición prácticamente de servilismo por parte de los ciudadanos, porque ya hemos quedado en que no se pueden liberar mediante el mecanismo de la consignación, tienen que esperar el paso de los años para que le digan cuánto deben y tienen que aceptar a lo mejor incluso un rescate como consecuencia de la titularización de una parte de esa deuda que dimana del déficit
que se asume mediante aval por el Estado, que se bonifica en forma de bonos, que pasan al mercado secundario, que adquieren los bancos y que de pronto ahí tienes una bolsa de riesgo sobre la base de que, bueno, en general la gente paga la luz porque si no se la cortan. Pero esta es la garantía. Y ahora esto también está en juego. Y a lo mejor esto puede pasar al banco llamado malo, al Sareb. Esto es tremendo. ¿Cómo puedo? Nadie puede aceptar algo así. ¿Cómo se pueden salvar este tipo de situaciones, a mi modo de ver? Desgraciadamente, como consecuencia de la crisis económica, yo creo que tenemos que estar preparados para ver muchas. El otro día yo le contaba esto a un alto funcionario. Estas conversaciones con mis amigos son alucinantes, espero que nunca se graben. Le contaba algo de todo esto y me decía, ¿pero y qué te crees? Es así en muchos sectores, en todos. ¿Por qué te vas a centrar en la energía? Bueno, a mí me parece que lo de la energía es importante, vaya. Además, por algún espacio hay que empezar. El sector farmacéutico es mucho peor. No voy a hablar del sector farmacéutico, ¿vale? El sector sanitario también es peor. Bueno, tú sabes Bueno, esto es... ¿Entienden? Porque estamos hablando de que todo esto pasa, todas estas órdenes ministeriales están redactadas por un personal técnico muy cualificado. No se redactan solas, ¿no? Las órdenes ministeriales tampoco crean que las redactan las corporaciones. No es exactamente, ese no es el equilibrio exactamente. Y esos altos funcionarios están viendo pasar por delante de ellos toda esta barbaridad. Y como tienen bastante experiencia, sabe que sucede en varios sectores, en distintos sectores de la administración pública española. Jurídicamente el tema, a mi modo de ver, es bastante claro. Mire, usted regula el precio, usted se come el precio. Usted a mí no me va a cobrar nada como ciudadano. Esto es difícil. El Tribunal Supremo parece que está en esta línea, en la última sentencia que he leído, de 18 de noviembre del 2013. Esto es impepinable. O sea, usted va a soportar el déficit. Usted, la empresa, la corporación todavía tendría margen para imputárselo al Estado. Entiendo yo que jurídicamente tiene margen. Y el Estado tendría que asumir una especie de responsabilidad patrimonial administrativa que sería un poco absurdo, ¿no? Como consecuencia de esa danza que se ha traído con las corporaciones durante años. Pero por lo menos, a la hora de cubrir el capítulo de la responsabilidad patrimonial administrativa, como ese se cubre según la capacidad contributiva de los ciudadanos, no pagarían todos por igual. Lo que no tiene sentido es cargarlo a los ciudadanos, porque va a pagar igual el que tiene una renta anual de 3.000 euros que el que tiene una renta anual de 5 millones de euros. Esto es totalmente demencial. Soporte usted mediante el mecanismo de la responsabilidad patrimonial, si es que procede, y se distribuirá esta especie de aberración, si quieren ustedes llamarlo de una manera, de déficit, de una manera proporcional y correspondiente a la capacidad contributiva de los españoles. Ahora bien, con esto no resolvemos nada, porque soportaría al Estado intereses corporativos que puede que no tengan ningún sentido. ¿Cómo se puede resolver? ¿A dónde se puede llegar para resolver algo así? Hace años que vengo intentando explicar que en el ámbito de las corporaciones, de las grandes corporaciones, se está residenciando algo muy importante que es el valor reputacional o la marca de calidad. Cuando se trata de corporaciones de este calibre en relación con los intereses del Estado, está en juego el propio valor reputacional del Estado, la propia marca o canon de calidad de España y su propia capacidad para regular una materia tan elemental como esta. Por tanto, con esto quiero decir que cuando se soporta un valor reputacional por una gran corporación, ya sea Coca-Cola, Banco Bilbao Vizcaya, Santander o cualquiera de estas empresas, o cualquier gran empresa alimentaria o cualquier gran holding farmacéutico, tiene que haber protocolos de actuación, protocolos de compliance, como se suele llamar en la doctrina anglosajona, muy severos, sobre todo cuando todo esto puede terminar en una comunicación a un ciudadano de que debe una cantidad de dinero que él desconocía que debía. Estos protocolos deben de gozar de un nivel de transparencia eminente, clara. Estos protocolos deben ser públicos en la medida indispensable. Estos protocolos de actuación deben integrar
importantes normas de organigrama, de organización de la entidad, de perfiles. En materia de cálculo de precios, como lo que estamos hablando aquí, usted no va a tener ningún problema, yo estoy seguro. Le voy a pedir todos los protocolos de los 10 últimos años y usted va a estar encantado en facilitarme plenamente el cálculo de la tarifa. Yo sinceramente no sé si se ha intentado, pero seguro que no hace falta ninguna proposición de ley. Uno va a Endesa y le dice, oye, por favor, ¿me puede dar toda la documentación que posiblemente sea una montaña de documentación? Bueno, ¿me la puede exhibir para que yo la analice? Si se le dice al Estado, bueno, ponga en marcha el procedimiento administrativo correspondiente, puesto que esto es una materia regulada de su competencia, yo soy un ciudadano español que me he encontrado, una ciudadana que se ha encontrado con una obligación legal de pago exorbitante e inesperada, ¿puede usted requerir a la empresa para que aporte esa documentación? Han dicho que no, ¿no? ¿Se ha pedido? Bueno, yo sospecho que puede que algunas digan que no. Las que digan que no están soportando una grave carga de déficit de valor reputacional. Si todo esto tiene sentido y está bien calculado, pues se acredita. Cuando digo se acredita, ya sé que aquí no es como algunos temas que yo he llevado conocidamente en materia de Caja Madrid, que era más fácil acreditarlo. Aquí puede que sea un poquito más complicado, pero las entidades deben tener un gran volcaje en el sentido de poner de manifiesto los presupuestos de hecho para haber llegado a esta situación. Por tanto, yo creo que si esto no se hiciera, lo que corresponde a los ciudadanos es constituir una comisión ciudadana, constituirse en comunidad interesada y reclamarlo. Poner en marcha los mecanismos que sean necesarios. Un mecanismo es una proposición de ley de iniciativa legislativa popular. Por cierto, las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular van a la cola de todo el procedimiento legal de un Congreso de los Diputados, que es de los que trabaja menos en el mundo. Pero, porque ya, si no lo saben, yo se lo cuento, primero van los proyectos de ley, después van, bueno, es un lío, o sea, se pone a la cola y total, ahí se puede pasar unos cuantos años. Por cierto, una proposición en forma de iniciativa legislativa popular se puede modificar las veces que se tenga por conveniente y el que inicia, el que pone en marcha el procedimiento de iniciativa legislativa popular, como es un conjunto de ciudadanos, no tiene posibilidad de entrar en contrarréplica o responder a esas enmiendas o modificaciones que se hagan del proyecto. Es decir, un proyecto de iniciativa legislativa popular, en definitiva, es como un niño o una niña de 3 años que se suelta por un supermercado a ver qué pasa. Pero bueno, es una posibilidad y yo creo que es muy loable y hay que ir a por ello. Otra posibilidad, obviamente, sería pedirle al Congreso que constituya una comisión especial para estudiar todo esto. Yo creo que es interesante que lo sepa el Congreso. Posiblemente, insisto, el Congreso pedirá toda la documentación, inmediatamente se aportará por las grandes corporaciones y no pasará nada, porque son las primeras que están interesadas en que se vea claramente que el déficit está bien calculado. Yo, cuando soy acreedor y alguien me debe dinero, yo soy el primero que está interesado en demostrar lo que me debe. Esto es evidente, ¿no? Tiene poco. No creo que sea menos evidente cuando son 30.000 millones, al contrario, al ser 30.000 millones más ganas tengo, o sea, por ahí no creo que haya problema. Y si esto tampoco funcionara, los ciudadanos en esa comisión, que pongamos que bueno, es un país de casi 50 millones de habitantes, pongamos que lo piden 10 millones, por decir algo, yo creo que una petición de 10 millones de ciudadanos tiene su encaje. Cuando lo vea el empleado público, le va a parecer interesante, lo va a comentar, se lo va a comentar a su director general. Yo creo que sí. Esa mañana se entera posiblemente el secretario de Estado. No estoy seguro que se entere el ministro, porque la agenda es complicada. Al día siguiente se enterará porque se lo pasarán por la nota de prensa, esto sí. Una petición de 10 millones de ciudadanos, de un tenor parecido, incoe inmediatamente el expediente administrativo imprescindible para delimitar la procedencia del déficit tarifario anunciado por todos los medios de comunicación, materia
evidente y notoria, respecto de la cual no tengo que manifestarle muchos más extremos, requiérase a las distintas corporaciones para que en un plazo máximo de un mes, bajo apercibimiento expreso de poder incurrir en un delito de desobediencia del que se hace constar expresamente que pudieran ser responsables estos miembros del Consejo de Administración, se hacen constar los miembros, todo para que quede bien, constitúyase a distintos funcionarios, se mencionan administradores civiles del Estado que trabajan en el propio Ministerio. Se lleva a cabo una evaluación inmediata de la procedencia de la deuda con traslado de lo proveído en este expediente administrativo a las siguientes personas. Y ahí aparece la lista de los 10 millones. Es una manera de empezar. La cuestión es si los ciudadanos españoles sabemos o no hacer este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, me propongo que sí, que aprendamos. Es una sugerencia que hago, porque además es fácil, ¿no? De verdad que el escrito más o menos os lo he... Ya veis, no es nada complicado, sí. No hay que hacer un escrito tampoco muy largo. También es verdad que puede llegar a un letrado y decir, pues un escrito de 500 folios, pues también. No por más folios se hace más caso. Eso es un tema que tenemos aquí en España. No sé si alguien leyó la denuncia de Fiscalía en Nueva York a quien era presidente del Fondo Monetario Internacional. 8 líneas. Ahí vas como acusado por un delito de agresión sexual. 8 líneas. Es que no hay que enrollarse tanto, de verdad, ¿eh? Cuando un sistema se tiene que enrollar tanto para ir a algún lado, ya sabemos de qué va. Esto lo sabe cualquiera. Preguntas una cosa, la persona se enrolla, no te quiere contestar. Si esto se hace, se espera uno a ver qué responde. Y de lo que yo he oído, hay como, no sé, hay como 7 alertas para ir al juzgado. Entonces tiene uno que ir al juzgado y pedirle a un juez en el ámbito penal que le diga qué pasa aquí. Porque claro, mire usted, no puede usted falsear este tipo de datos. Y es que está tirado. O sea, aporte la documentación porque si no, no lo entiendo. Es una posible privación de bienes inadecuada a ciudadanos mediante resoluciones que sucesivamente se han podido ir adoptando y nos introducen varios ámbitos penales que no voy a señalar, pero que estoy convencido que no ha sucedido nada de eso. Yo estoy convencido de que en poco tiempo se pondrá en marcha una vía de petición, contestarán, se acreditará todo y sabremos que posiblemente el déficit está mal calculado, que se han equivocado, nos devolverán a cada uno de los ciudadanos 4 o 5.000 euros que hemos pagado de más durante 20 o 30 años y esto terminará aquí. Muchas gracias.